Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Gracias a ustedes por la oportunidad y por tenerme aquí. Cuando pensamos en el caso Venezuela, es inevitable pensar en lo que políticamente está determinando todas las variables que impactan lo económico y lo social. Y también cuando lo trasladamos al tema de los conflictos, vemos las etapas de los conflictos. Escalada, desescalada y estancamiento. ¿En qué posición está Venezuela hoy? Bueno, el conflicto político, primero hay que comprender que hay una íntima relación entre la crisis social, económica y política. De alguna manera todas están entrelazadas y en buena medida tienen que ver, digamos que el factor dominante allí es básicamente la crisis política, ¿no? Y cuando hablamos de conflictos, justamente nosotros estamos en una fase de estancamiento. Y una fase de estancamiento implica fundamentalmente de que las partes que están en conflicto no han conseguido un medio para poder superar ese conflicto. Los conflictos a veces se superan en la escalada, cuando alguien tiene más fuerza que el otro y puede aplastarlo, por decirlo de alguna manera, o se superan en desescalada cuando ambas partes comprenden que la escalada no les va a dar el mejor resultado o que no pueden derrotar al otro en medio de una escalada y buscan de alguna forma entenderse, llegar a un acuerdo, tratar de llegar a alguna negociación que los lleve a una solución. Nosotros hemos visto cómo después del intento de negociación en Barbados, promocionado por el Reino de Noruega, pareciera que hubiéramos entrado en una fase estancada de estancamiento, y efectivamente es así. Y estas cosas normalmente no deberían permanecer en ese estado por mucho tiempo, pero excepcionalmente en algunos casos pueden mantenerse por mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor alguno de los actores siente que esa fase de estancamiento genera pues alguna zona de confort, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, viéramos conflictos muy antiguos que están en fase de estancamiento y se han mantenido por mucho tiempo, tenemos el de Guyana-Venezuela. ¿Y por qué ese conflicto no se ha superado? Bueno, porque para superarlo ambas partes se tienen que poner de acuerdo y pareciera que Guyana de alguna manera se siente cómoda en la situación donde está y no tiene pues ninguna intención de hacer algo distinto. Aquí obviamente está pasando algo similar, la fase de estancamiento de alguna manera deja todo en stand-by y hay algunos actores, fundamentalmente el gobierno, que están en una posición de mucho mayor confort en un estado de cosas como el actual. Pensar en el tema electoral en Venezuela cuando el año que viene por constitución es un proceso electoral imperativo, las elecciones parlamentarias. Así es. ¿Cuál debería ser la posición, por ejemplo, de la oposición venezolana, quien se ha mostrado escéptica a participar en este proceso electoral si no se varían las condiciones, como lo hicieron en las pasadas elecciones el 20 de mayo? ¿Cuál sería su visión, su recomendación en este sentido? Bueno, a ver, en primer lugar, yo creo que la posición de la oposición tiene que ser justamente exigir condiciones para poder ir a esa elección. Y cuando hablamos de condiciones, para no caer en un nivel demasiado técnico, nos referimos a lo que se conoce como integridad electoral, que los amigos que nos ven pueden buscar en internet qué significa integridad electoral. ¿Qué significa? Es un término integridad interesante. Electoral, sí, integridad electoral básicamente lo que implica es ver el proceso electoral como un sistema muy complejo que tiene varias fases, tareas que hay que cumplir antes de la elección, durante la elección y después de la elección. Pero tratando de resumirlo en pocas palabras, de lo que trata la integridad electoral es que todas las condiciones previas para que una condición pueda darse, para que una elección pueda darse en condiciones de libertad, en condiciones equitativas, se cumplan, lo que tiene que ver con árbitros electorales, tiene que ver con reglas de juego, tiene que ver con registro electoral, tiene que ver con libertad para elegir y libertad para ser elegido. En la fase electoral, obviamente, que todo el protocolo de elección se cumpla de manera adecuada, y en la fase postelectoral que los resultados de esa elección se respeten sin ningún lugar a dudas, que todo el país, todo el mundo tenga la plena certeza de que el resultado que se anuncia es el resultado, que nadie tenga nada de qué agarrarse para cuestionar ese resultado, y eso de alguna manera es lo que le da la condición de legitimidad a las personas que van a ocupar el cargo. Y allí yo creo
que esa tiene que ser justamente la exigencia de la oposición. En caso de que esas condiciones se den, yo creo que la oposición debe ir a una elección en caso de que se den dichas condiciones, y en caso de que no se den, el riesgo que corremos es que se repita un poco la historia de mayo del 2018. ¿En qué sentido? Que hubo una elección, pero hay un grupo muy grande que no acepta los resultados de esa elección, y eso ha traído un cuestionamiento que ha generado toda la situación que tenemos hoy en día, una escalada de conflicto, una situación de inestabilidad, de cuestionamiento permanente dentro y fuera de Venezuela. Y creo que eso justamente es lo que hay que evitar. Acerca de los valores democráticos y esa llamada integridad a la cual hace referencia, la legitimidad tiene un peso muy importante y se está hablando en este momento como centro de debate en la Asamblea Nacional la elección de unos nuevos rectores. Pero a la par de este tema de debate, de la elección de los nuevos rectores, sigue latente el término de desacato. ¿Cómo elegir los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral para que ese nuevo proceso electoral al cual se somete a Venezuela tenga legitimidad y sea respetado tanto nacional como internacionalmente? Sí, a ver, yo creo que justificar la no elección de los rectores del Consejo Nacional Electoral en la Asamblea Nacional aludiendo al desacato es de alguna manera empezar a generar un primer problema de cara a un posible proceso electoral el año que viene. Entonces yo creo que lo que toca fundamentalmente es aceptar que de acuerdo a la Constitución es a la Asamblea Nacional a quien le corresponde nombrar a los nuevos rectores. Y en ese sentido, en la Asamblea Nacional, en la comisión que está encargada de nombrar a los nuevos rectores, donde participan por un lado 11 diputados, de acuerdo a lo establecido en la ley, 10 y 10 representantes de la sociedad civil, de esa comisión debe gozar de pluralidad, en el sentido de que deben estar representadas las diferentes corrientes políticas de la Asamblea en esa comisión, y deben estar representadas también de manera legítima, de manera eficiente, los sectores de la sociedad civil a quienes les corresponde participar en este nombramiento. Y allí es fundamental que de ese debate, al cual le hay que dar tiempo, no se puede hacer de la noche a la mañana, y no se puede decir que si no se ponen de acuerdo en 48 horas caen nuevamente en un desacato o no han cumplido con su deber, sino que hay que darle tiempo. Deben salir los nombres de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. En la medida que todas las corrientes políticas acepten el nombramiento de esos rectores, nosotros vamos a tener una elección que va a tener menos razones para ser cuestionada. Obviamente, el nombramiento de los rectores es un primer paso, pero después hay una serie de condiciones adicionales que se deben cumplir. Pero sería una muy buena señal para todo el país que haya un nombramiento de rectores que es aceptado para todos. Y creo que allí estaríamos empezando a avanzar por el camino correcto. Alarcón, pero eso en la práctica suena muy lógico, suena como lo coherente, en lo ideal. Pero como hemos observado y como ha sucedido en otros procesos, cuando se tienen que tomar decisiones en el seno de la oposición venezolana y también con el gobierno, vemos que llegar a esos puntos de encuentro es como la piedra angular de todo el asunto. ¿Cómo lograr que estos nuevos rectores tengan reconocimiento por todas las voces que hacen vida dentro de la oposición venezolana y también para el gobierno? Bueno, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que no va a ser un debate fácil. O sea, obviamente conseguir a esos rectores que algunos pueden pensar, bueno, ¿de dónde los sacamos? ¿Serán extraterrestres? Conseguir esos nombres en los cuales todo el mundo confíe no es fácil. Ahora, hay que entender que en un país como el nuestro, donde podríamos decir que nadie es neutral, o sea, que nadie está exento de tener una posición política sobre lo que sucede en el país, yo creo que sí sobran venezolanos que tengan la ecuanimidad y tengan el equilibrio para que nosotros podamos decir que tal o cual persona, independientemente de que tenga simpatías o antipatías ante alguna posición, tenga la integridad ética para reconocer quién ha ganado una elección e inclusive para administrar, para dirigir ese proceso electoral de manera correcta. Entonces yo creo que una cosa es que busquemos a alguien que sencillamente sea totalmente neutral, que posiblemente nunca lo vamos a conseguir, al menos que lo traigamos de afuera, y no es la idea. O que consigamos a alguien que tiene las bases éticas, las bases morales, la actitud para garantizar los resultados de una elección y para regir una elección de manera correcta. Yo creo que eso se trata. Yo creo que hay que recordar
que cuando el presidente Chávez ganó una elección en 1998, había un Consejo Nacional Electoral. Y aunque ese Consejo Nacional Electoral había sido nombrado, como todos los consejos nacionales electorales hasta ese momento, sin la participación de quienes apoyaban a Chávez en aquel momento, el triunfo de Chávez fue reconocido. Entonces yo creo que de lo que se trata es de colocar personas de ese nivel ético, de ese nivel moral, que independientemente de que estén o no estén de acuerdo con un resultado, nunca se atreverían a torcer ese resultado o a colocar normas o procedimientos que favorezcan a una parte o a la otra. Yo creo que de eso se trata. La historia política de Venezuela ha estado marcada por fechas límites o fechas hito. Lo que va a suceder el 5 de enero del próximo año también pudiera considerarse otra fecha hito para la historia del país cuando se toque renovar la dirección de la Asamblea Nacional. ¿Cuál piensa usted debería ser el desenlace de esta fecha y cuáles son los escenarios posibles? Sí, a ver, yo creo que la fecha del 5 de enero es importante, pero yo tengo la impresión de que no va a haber sorpresas, por lo menos al día de hoy. El escenario que estamos viendo desarrollarse el día de hoy parece no proyectar mayores cambios allí. ¿Y qué quiero decir con esto? A ver, en los partidos mayoritarios de la Asamblea Nacional, pareciera que hay un acuerdo para mantener al diputado Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional. No sé si al resto de la directiva, pero pareciera que sí hay consenso en mantener la presidencia de la Asamblea tal cual está. Y después, por el otro lado, nosotros tenemos que en el caso de los partidos minoritarios o del partido de gobierno que están allí, que posiblemente se van a negar a esa elección, o a reelegir, por decir así, al actual presidente de la Asamblea Nacional, pareciera que no cuentan con los votos y con los números para poder cambiar esa decisión. Pero por el otro lado, yo sí creo que el escenario del año que viene en buena medida va a girar en torno a lo electoral. Para bien o para mal, si tenemos una elección con condiciones donde todo el mundo acepta ir y donde nadie cuestiona las condiciones de esa elección, la batalla, por decirlo así, va a ser electoral. Y si tenemos una elección donde se cuestionan condiciones y algunos deciden no ir porque las condiciones apropiadas para ir no están dadas, posiblemente va a haber una escalada del conflicto en otros términos, como sucedió, por ejemplo, a lo largo de este año con las dinámicas que ya todos conocemos. Para finalizar, en 2 semanas deberían presentar el balance de la última encuesta de opinión que realizó el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno del UCAP. Antes de eso, siempre se llevan a cabo focus group. ¿Qué nos pudiera adelantar de esos resultados? ¿Cómo está? ¿Cuál es la fotografía de Venezuela hoy? Bueno, la realidad es que nosotros tenemos un país que de alguna manera sigue pidiendo cambios, un país que sigue queriendo elegir, eso es una realidad. No es verdad que la gente ha descartado la elección como una solución a los problemas del país, la gente quiere elegir, pero la gente quiere tener la certeza de que su voto cuenta, de que su voto vale. Y todo el mundo se inclina por una salida electoral ante cualquier otra opción. La gente prefiere una salida electoral y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, pero para que haya soluciones por la vía electoral, obviamente debe haber condiciones para ello. En segundo lugar, creo que hay una tendencia muy preocupante a que haya mayor migración si la solución del país no se presenta en el corto plazo, si las condiciones no cambian. Y la migración puede crecer de manera importante. Nosotros para el mes de mayo, cuando hicimos nuestra última medición, la intención de migrar estaba entre 10 y 11%, si la memoria no me falla, creo que algo así como 10,6% aproximadamente, pero estimamos que los resultados de este estudio pudieran apuntar quizás alrededor de un 15%. Esperemos tener los resultados, pero tenemos la impresión de que puede haberse elevado de manera significativa. Y por el otro lado, lo que puede pasar también es que hay un aumento de la conflictividad y allí justamente por lo cual es tan importante apostar a una salida que permita de alguna manera solucionar las cosas de manera pacífica. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello UCAP. Gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Será hasta la próxima.